Buenos días con todos y cada uno de los hermanos de la Vicaría Episcopal de Sullana, quienes habla es el Padre Roland Vicente Castro Juárez, párroco de la Parroquia Santísima Trinidad de Sullana, para compartir los temas de la sinodalidad que van a ser el diálogo en la Iglesia y en la sociedad y el ecumenismo. Vamos a buscar dos textos que me parece que son interesantes. Uno sobre la Iglesia y la sociedad, cómo están insertados los apóstoles, y la segunda que nos habla de nuestra comunión con iglesias que también son bautizadas y con los cuales también debemos tener relaciones. San Juan capítulo 17, 9 y 19 nos dice: te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por esos que tú me diste, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, como guardaban en tu nombre los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti y digo esto en el mundo, para que tengan en sí mismo mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retire del mundo, sino que los guarde del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Del mismo Evangelio San Juan, capítulo 17, verso 20-23. No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado, que los has amado a ellos como me has amado a mí. Palabra del Señor. Así pues, son los dos textos que van a ser parte para el camino de nuestra reflexión el día de hoy, pero vamos a enfrentar el primer tema, que se llama el diálogo en la Iglesia y la sociedad. El significado es que el diálogo siempre requiere perseverancia y paciencia, pero también permite la comprensión recíproca. Preguntémonos, ¿qué es dialogar? Dialogar es el término que acuñamos al hablar entre dos o más personas, de la misma forma que un monólogo sería el hablar de una persona. El diálogo necesita de varios. La Real Academia Española define el diálogo en su primera acepción como plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos, y en su tercera acepción nos dice que es discusión o trato en busca de la avenencia. La palabra diálogo procede del latín, que a su vez lo hace del griego logein, que es el verbo hablar, pero es también el verbo del pensar o razonar. De ahí que no sea posible que el hombre tome la palabra y dialogue sin pensar, razonar y por tanto escuchar al otro. Dialogar es escuchar la del otro y estar dispuestos a acoger lo que el otro me dice, piensa y siente. No es construir dos monólogos sucesivos, sino que implica encontrarse y comprenderse. Dialogar implica crecer y renunciar, y esto no siempre es apetecible. La Iglesia en el Concilio Vaticano II presentó dos constituciones dogmáticas, una la Lumen Gentium y la otra la Gaudium et Spes. En la Lumen Gentium la Iglesia se presentaba como era en su interior, y en la Gaudium et Spes pues la necesidad de dialogar con el hombre de nuestro tiempo. Así pues, dialogar puso de manifiesto que no es solo ofrecer ideas, sino escuchar al otro y estar dispuestos a acoger lo que el otro me dice, piensa y siente. No valía para la sociedad del siglo XX mantener actitudes defensivas o de trincheras. En el fondo nunca ha valido. No vale encerrarse en posturas herméticas y tampoco dialogar hasta el extremo de perder la propia identidad.
En la Iglesia podríamos centrarlo en la verdad que es Jesucristo. La Iglesia y el cristiano pueden y deben dialogar, pero no de forma que la tentación se convierta en un enemigo que lo arrastre al eje de Dios. El diálogo que termina en la pérdida de la fe, la esperanza o el amor no es diálogo bueno para el hombre ni querido por Dios. El mismo Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues piensas como los hombres, no como Dios. Se convierte en tentación para Jesús a partir de un diálogo que ha manifestado con él y con sus discípulos. No podemos olvidar también otros diálogos de Jesús. Recrimina, escucha, atiende, habla, incluso parece dialogar con el mismo tentador en el desierto. Lo escucha con un límite que se repite y que no es otro que la tentación y el engaño. Dialogar, por lo tanto, tiene un límite para la Iglesia y para los cristianos. No dialogamos aceptando el pecado ni transigiendo con él. La misión en clave sinodal pasa por el diálogo, la escucha y el discernimiento, la implicación y la participación en todas las formas de vida cristiana de la Iglesia. Se trata de que todos se sientan y sean actores principales y protagonistas de la primera línea en acción evangelizadora. Como han recordado los jóvenes en el sínodo dedicado a ellos, no se trata de hacer una pastoral para los jóvenes, sino una pastoral con los jóvenes. Esta convicción la podemos trasladar a todos los niveles y a todas las vocaciones. Así que vamos descubriendo una existencia de una estructura en la Iglesia que posibilita mejor un ejercicio de coparticipación entre sus miembros. La Iglesia, por su misma esencia y actividad, no puede ser confundida con ningún sistema político. Cualquier comparación con un sistema determinado acaba chirriando por todas partes. Nuestra comunión eclesial no se rige ni se fundamenta en la mayoría de votos de la mitad más uno. Aquí hay que destacar dos aspectos que son la sintonía de una iglesia sinodal con una cultura democrática actual, salvando las distancias, y la sinodalidad como búsqueda de la verdad en medio de una sociedad tan relativista moral y axiológicamente. La iglesia sinodal y la cultura democrática, tenemos que decir que la importancia de esto radica en que se trata de un concepto transversal que atraviesa toda la vida de la iglesia en todos sus niveles, desde un grupo parroquial urbano, una parroquia rural, una congregación religiosa, una comunidad educativa de una institución católica, un consejo pastoral de una iglesia local, una diócesis en su conjunto, hasta el propio colegio episcopal en su relación propia y en su relación con el cabeza, el mismo romano pontífice. La transversalidad del modelo podría ser un gran impacto positivo para la autopresentación de la iglesia en el ámbito social. Los valores de voz, escucha, diálogo, participación, implicación, corresponsabilidad son altamente apreciados en la cultura contemporánea marcada por la democracia occidental que exalta la participación de los pueblos en el proceso de toma de decisiones de su propio destino. La Iglesia no es asimilable a ningún sistema político con partidos y parlamento. Por eso podemos afirmar que la Iglesia no es una democracia. Se trata de una comunión. Lo sabemos porque va más allá del puro sistema democrático, situándose en el ámbito de una comunión eclesial. Sería erróneo imaginar la comunión eclesial a partir de las corrientes de las mayorías. No podemos confundir sinodalidad con democracia. Si bien ambos conceptos comparten valores comunes de participación e implicación en los procesos de toma de decisiones, salvando siempre los diferentes mecanismos y modalidades, dejando claro que la diferencia no cabe duda que la comunidad de creyentes, presentada como iglesia sinodal, puede contener rasgos de mayor inteligibilidad para las generaciones actuales marcadas por una cultura democrática. También va a implicar, siempre que es iglesia sinodal, una búsqueda de la verdad, es el ejercicio del discernimiento, ponerse a la escucha de las indicaciones del Espíritu sobre lo que quiere para la iglesia en cada momento de la historia. En el fondo no es sino un proceso de búsqueda y profundización de la verdad. Por eso, otro aspecto de la sinodalidad que puede ser de gran impacto y ayuda para nosotros es la cuestión de la verdad. Religiones de sociedades seculares parece que son vividas como una fe sin pertenencia, como convicciones personales, sin implicación vital o social, por las cuales no sería pretender un valor normativo universal, es decir, un valor de verdad para todos. Al fin y al cabo, la sinodalidad
como proceso intrínseco de la fe cristiana, no es sino un proceso de discernimiento de la verdad a la luz de la palabra de Dios. La Iglesia es una comunión existente donde hay una relación directa con la comunión eucarística y la comunión eclesial en todo proceso en el sano discernimiento de la voz del Espíritu. Cualquier estructura eclesial que busque que se encarne las dimensiones del consejo y el consenso constituye un cauce adecuado para expresar la naturaleza de la Iglesia y la participación con cierto espíritu democrático que favorece la comunicación, la implicación y la transparencia de las acciones, dinamismo que serán siempre cauces adecuados para siempre la búsqueda y la profundización de la verdad sobre la que Jesús ya nos advirtió que el Espíritu nos iría llevando hasta su plenitud. Juan 16:12. Digamos ahora una palabra sobre el ecumenismo. El significado es el diálogo entre cristianos de diferentes confesiones unidos por un mismo bautismo que ocupa un lugar especial en el camino sinodal. El cardenal Kurt Koch y el cardenal Mario Grech, ambos de Consejo Pontificio Promoción de la Unidad de Cristianos y el secretario general del Sínodo de los Obispos, pues ellos hacen una propuesta y sugieren en la práctica para asegurar la dimensión ecuménica del camino sinodal. Dicen que el diálogo entre cristianos de diferentes confesiones unidos por un mismo bautismo ocupa un lugar especial en nuestro camino sinodal. Tanto la sinodalidad como el ecumenismo de hecho son procesos de caminar juntos. En primer lugar, si una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, dicha escucha debe referirse a la totalidad de los que tienen el privilegio de llevar el nombre de cristianos, ya que todos los bautizados participan de alguna manera del sensus fidei. En segundo lugar, dado que el ecumenismo puede entenderse como un intercambio de dones, uno de los dones que los católicos pueden recibir de otros cristianos es precisamente la experiencia y la comprensión de la sinodalidad. En tercer lugar, la organización sinodal de la Iglesia Católica a todos los niveles tiene importantes implicaciones ecuménicas, ya que la convierte en un interlocutor más creíble. Por último, el proceso sinodal es una oportunidad para seguir fomentando las relaciones ecuménicas en todos los niveles de la Iglesia, ya que la participación de delegados ecuménicos se ha convertido en una práctica habitual, no solo en el sínodo de los obispos, sino también en los sínodos diocesanos. El cardenal Koch y Mario Grech proponen algunas cositas para realizar y llevar a cabo esta dimensión ecuménica, pero ya son para otro nivel, pero en el fondo es bueno tener así en conocimiento siempre que el obispo diocesano, cuando identifica principales comunidades cristianas presentes en su territorio, podría enviar una carta a sus líderes para que informarles el proceso sinodal, invitarles a designar delegados, para animarles a que envíen sus reflexiones por escrito sobre el cuestionario, incluido el documento preparatorio, por ejemplo, organizando sesiones de escucha, como se describe en el Vademecum. El diálogo ecuménico permite que a los miembros de las diversas iglesias y a las comunidades eclesiales llegar a conocerse entre sí, a identificar los temas de fe y de prácticas que tienen en común y los puntos en que difieren. Quizás por acá, por nuestra zona, esto no lo hay, pero en otros lugares, en otras regiones y en otros continentes, esta convivencia de diversas iglesias con las comunidades eclesiales siempre están ahí en frontera, están interrelacionados, interconectados, y entonces es bueno para aquellos para que lo tengan en cuenta. Solamente no por conocimiento, para tenerlo en cuenta. Así que es lo que tenemos ahora como iglesia, dialogar en la iglesia y en la sociedad y también con las otras confesiones cristianas. Una tarea que implica siempre ir hacia adelante. La sinodalidad, ¿qué significa? Caminar juntos. Entonces, un caminar juntos que va a implicar esta realidad del Evangelio del comienzo, que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. O como dice Jesucristo, están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Así que sobre esta verdad que habla el Evangelio desde la sinodalidad, tenemos que vivir y practicar. Tener en cuenta también que en el diálogo siempre no se trata de ceder, sino también de, manteniendo nuestra postura, avanzar con la iglesia local hacia la verdad que se llama Jesucristo, que se encuentra en la Iglesia Católica. Buenos días, muchas gracias.